Estamos en La Señal. La Señal es un emprendimiento periodístico que nació hace más de una década como periódico, como revista mensual, tamaño tabloide, de venta en los kioscos. Con el correr del tiempo nos acercamos a La Señal con emisiones de radio que continúan hasta hoy diariamente y también con una producción especial para Internet. En la actualidad, hoy arrancamos en este naciente 2009 con la experiencia de La Señal Televisión. Mi nombre es Gabriel Fernández, junto con Vivian Elem en la producción y muchos amigos en la elaboración periodística. Los vamos a acompañar semana a semana en Telecentro para disfrutar de algo de buen humor de la actualidad, pero sobre todo hincarle el diente en profundidad a una nación y a un continente que se las traen, que tienen mucho para decir y mucha información que a veces no sucede en los medios de comunicación del mismo modo en que ocurre en la realidad. De hecho, el año que ha concluido, el año 2008, nos ha dejado un proceso muy intenso en la vida nacional. Recién asumido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por elecciones que le brindaron un respaldo importante, debió afrontar el conflicto con numerosas entidades agropecuarias, sectores poderosos de la comunidad, por haber determinado cobrar impuestos sobre el alza de las ganancias en la producción. También durante el ciclo se observó determinaciones tales como la nacionalización de aerolíneas, la recuperación de las jubilaciones y sobre el tramo final del año 2008, ese plan económico planteado en tres partes que impulsa a través de líneas de crédito especiales para las capas medias e impulso de la construcción como industria de industrias, sostener frente a la crisis financiera los niveles de empleo y de salarios. Si esto es posible o no, lo vamos a charlar a lo largo de los programas en La Señal. Hoy tenemos un invitado muy especial, Rubén Dri, teólogo, filósofo, y al mismo tiempo, en continuidad con su parecer, el análisis internacional de Oscar Abudarabini para observar qué es lo que pasa a nivel mundial. Estamos en La Señal, vamos arrancando. La nueva situación internacional a veces nos lleva a analizar la vida desde una perspectiva específicamente económica y olvidamos que las oportunidades que abre una crisis también tienen que ver con la configuración de nuevos seres humanos, de una humanidad que tiene un desafío por delante. Este año va a ser central al respecto. ¿Qué tal, Rubén Dri? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Participando un poco en todo lo que puedo en esta nueva etapa que nos toca vivir, ¿no? Es un honor para nosotros que estés en el primer programa de La Señal. Bueno, no, muchísimo. Especialmente invitado, queríamos que vos estuvieras. No, bueno, yo te lo agradezco muchísimo, la verdad que me gusta mucho siempre poder reflexionar con vos, ¿no? Viste que hay una realidad internacional novedosa, un crack en el seno del imperio, ¿no? Y al mismo tiempo se configuran nuevos bloques, aparece la Unión Sudamericana como un elemento importante de construcción. Ahora, vos has trabajado mucho sobre sujeto, racionalidad, sobre nuevos seres humanos que emergen al calor de las transformaciones. ¿Cómo ves este tramo? Bueno, yo lo veo realmente con mucho optimismo, ¿no? Se acaba de producir un hecho histórico. De hecho, en Río de Janeiro se ha incorporado Cuba a uno de los organismos de los estados americanos, latinoamericanos, ¿no? Este es un hecho histórico. Es la puerta de entrada, digamos, para otras transformaciones más profundas. Yo estoy seguro que avanzando en este sentido va a haber una OEA realmente latinoamericana, ¿no? Claro. Entonces, digamos,
A nivel colectivo, a nivel de pueblos y a nivel de sujetos, a nivel individual, se nos está presentando la gran oportunidad realmente de ser nosotros, porque en gran parte nosotros hemos recibido una cultura completamente colonizada. Es difícil crecer siendo otro. Siendo otro, exactamente. Uno crece para cualquier lado. Exactamente, bueno, lo que decía Jauretche, ¿no es cierto? La colonización pedagógica, o sea, todos hemos sufrido la colonización pedagógica, que no es simplemente la enseñanza intelectual que nos pueden dar en la escuela, es toda una cultura realmente de la humillación, del sometimiento, del no ser nosotros, del no ser sujetos. De la autodenigración también. De sentir que lo argentino, que lo americano es lo peor. Es lo peor. Lo local es malo. Exactamente, ¿no? Es lo bárbaro, ¿no es cierto? Es lo malo, ¿no? Y mirando siempre hacia el norte, mirando hacia Europa o mirando hacia el norte, ¿no? Yo creo que por primera vez en mucho tiempo, ¿no es cierto? Nos estamos mirando a nosotros. Estoy hablando de Latinoamérica y estoy hablando de Argentina, ¿no? Claro. Nos estamos mirando a nosotros y estamos comprobando además que podemos nosotros, que podemos ser sujetos plenamente, ¿no? Ser sujeto significa el crearse, significa el ponerse, significa el construirse, ¿no es cierto? Y uno se construye de sus propias raíces. Precisamente lo que hace la colonización y lo que ha hecho la colonización pedagógica es que perdamos nuestras raíces y que entonces tratemos de ser desde otras raíces. Y entonces somos un híbrido, o sea, no somos nosotros. Entonces la gran posibilidad precisamente que se nos abre ahora es precisamente esta recuperación de nuestras raíces, ¿no es cierto?, de nuestra cultura, de nuestra historia, reescribir nuestra historia. Tengo la sensación que ese crecimiento desde nosotros aparece bombardeado, sobre todo durante bastante tiempo hemos reflexionado con vos en distintas emisoras sobre la culpa, pero el miedo aparece como central, ¿no? El tema de la seguridad, hay un bombardeo muy fuerte para dañar a la juventud, mostrar que la juventud es mala y delictiva, para considerar que no se puede salir a la calle a crear, a construir, a vivir, a intercambiar, para sentir que en este momento en que se puede crecer hay que guardarse, meterse, quedarse solo y no entrar en convivencia con los demás. Sí, la cultura del miedo, o sea, a partir de la dictadura genocida para aquí, ¿no es cierto?, continuamente nos han bombardeado sobre eso. Y en estos momentos cuando no tienen, estoy hablando realmente de toda esta cultura que se nos quiere dar desde la dominación, cuando no se tiene un problema como es, por ejemplo, el conflicto con las corporaciones agrarias, vuelve el tema de la inseguridad, claro. ¿No es cierto? O sea, y basta abrir la televisión, abrir los diarios y parece que esto es Irak, parece que no se puede salir a la calle. Precisamente hace, creo, 2 años, un primo mío que venía de Italia, precisamente me preguntaba, me decía, decime, todo esto que sale en la televisión, en los diarios, ¿es cierto? ¿Ustedes salen a la calle? Mirá, les digo, yo salgo de día, de noche y no hay ningún problema. Sí, los indicadores son claros. Claro. Hay mucha hipocresía. Hay muchísima hipocresía. Es claro que hay crímenes y lo demás, ¿no es cierto? Pero el tema es qué utilización mediática se hace de eso. Exactamente, ¿no? Y además hay toda una utilización y además hay mucho... Es interesante que vos lo digas, ¿no? La libertad es esencial para pensar. Absolutamente. Que lo diga alguien de profunda formación cristiana contrasta también con algunos elementos eclesiales que suelen constreñir el pensamiento. Bueno, exactamente, sí, porque bueno, son muy dogmáticos, ¿no es cierto? Y entonces hay toda una cultura cristiana de la dominación, de la sumisión, de la obediencia, digamos, el valor fundamental, valor de la obediencia. A propósito de eso, precisamente, Paulo VI había la primera encíclica que da, que quiere cambiar un poco el eje fundamental de la formación católica, puso como tema central el diálogo en lugar de la obediencia. Claro. Después se volvió a la obediencia, ¿no? Claro. Pero, digamos, el diálogo como esta intersubjetividad en la que nos reconocemos como sujetos, ¿no es cierto? Que nos vamos formando como sujetos libres, autónomos, ¿no? Con capacidad de pensar, con capacidad de creer, de amar,
también con capacidad de odiar, con capacidad de enfrentarnos, ¿no es cierto? Que eso es la formación propiamente del sujeto, ¿no? En este nuevo hombre, en